recordamos esta mañana será hablar un poquito de la manera de trabajar del Señor Jesús, cómo era su equipo, cómo eran sus enseñanzas. Y después dedicar más tiempo a lo que vosotros queráis preguntar, para ir al Señor, no por lo que yo pueda deciros. Versículo 6, seguimos 2 Corintios 4, 6. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios sea de Él, sea de Dios y no de nosotros. ¿Os acordáis lo que estábamos hablando y lo que estábamos orando? Que demasiadas veces, incluso en la iglesia, las personas están acostumbradas a mirar a personas que son personas que sirven al Señor, pero la extraordinaria grandeza del poder jamás viene de esas personas, sino de Dios, jamás. Aunque nosotros admiremos mucho a alguien, aunque nosotros querramos mucho a alguien, aunque veamos que Dios utiliza a una persona, es un vaso de barro, sea quien sea. La extraordinaria grandeza viene del poder de Dios y no de nosotros. ¿Por qué? ¿Habéis pensado alguna vez cuál fue el equipo que el Señor Jesús utilizó? Las personas que Él seleccionó. ¿Habéis pensado que nosotros a veces le damos importancia a la experiencia, a cosas sobrenaturales, a veces al conocimiento, a veces a la posición de la gente, que tengan más o menos una posición económica? Y cuando una persona tiene poder, o habla muy bien, o poder personal, o una posición económica determinada, o se ve que las cosas que hace pues merecen la pena, enseguida le ponemos en un puesto, digamos, de liderazgo en la iglesia. Y sin embargo, las personas que escogió el Señor Jesús eran la mayoría de ellos jóvenes. El mismo Señor tenía 30 años cuando empezó su ministerio. ¿Y cuál fue el equipo que él tomó? La Biblia nos dice que uno de los apóstoles que estaban más cerca del Señor, de hecho el único que fue hasta los pies de la cruz, era el apóstol Juan. No tenía más de 20 años cuando estaba con el Señor, porque él en el año 90 escribió, Dios le reveló el libro del Apocalipsis. Y es curioso que solamente a los pies de la cruz hayan quedado el apóstol joven y las mujeres. ¿Y quiénes fueron esas personas que él escogió? Pescadores, personas que siempre estaban dispuestos a esperar. Muchas veces en el Evangelio la gente quiere las cosas así, rápido. Y Dios escogió personas que sabían esperar. Y todos los ejemplos que él puso en cuanto al reino de Dios eran ejemplos en los que había que esperar, que había que sembrar y había que recoger. Dios hace una calabaza en un mes, un par de meses, pero necesita 40 años para hacer un roble. No es que Él los necesite, ¿me entendéis? Se necesita entre comillas, sino que Él quiere hacer su trabajo así. Y las personas que el Señor Jesús escogió eran así. Ahora, ¿los hubieras escogido tú a esos discípulos? Piensa un momento en Pedro. Hablaba casi siempre sin pensar. Era una persona orgullosa. Él decía, yo jamás te voy a dejar. Yo soy un poco mejor que estos. No lo decía así exactamente, pero su manera de actuar era esa. Juan, sí, era el discípulo que estaba al lado del Señor, pero una vez que fueron a predicar a un lugar y no les hicieron caso, ¿cuál fue la reacción de Juan? Señor, enviamos fuego del cielo y los quemamos a todos. Era una persona bien fuerte y a veces vengativo. Y Tomás, la mayoría de las cosas que decía el Señor no las creía. Y a veces las interpretaba de una manera equivocada. Incluso cuando el Señor Jesús resucitó, dijo, no, yo tengo que verle. Llevaba 3 años de ministerio viendo milagros que el Señor hacía. Pero luego era lo suficientemente sincero para decir, pues, tengo que verle. Felipe también era un poco como el realista. Cada vez que el Señor quería hacer algo, pues él le decía, no, pero ¿qué está pasando con esto? Cuando el Señor iba a multiplicar los panes y los peces, él dice, sí, hay aquí unos panes y unos peces. Dice, pero para 5.000 personas no llegan a nada. Siempre hay alguna persona que es así, realista, que ve las cosas tal como son. Y Jacobo, no sabemos si fue su madre que
que lo pidió, que ellos le dijeron a su madre, mira, habla con el Señor para pedir un pequeño favor. Cuando Él venga como rey, nosotros nos sentamos uno a cada lado. ¿Os imagináis qué equipo? Pero fueron las personas que el Señor Jesús escogió. A veces nosotros buscamos personas perfectas y no existen en el mundo, ni existen en la vida. Por eso el tesoro que Dios da está en vasos de barro, para que el poder no sea nuestro, sino que sea de Él. Y eran personas muy, muy diferentes entre ellos. Había alguien que era un celote, es decir, una persona que quería luchar contra el Imperio Romano, y había alguien como Mateo, que era un publicano, un colaboracionista. Estaban en el mismo equipo los dos. Si no fuera por el Señor, se hubieran pegado. Pero aprendieron a estar juntos con el Maestro. Aprendieron a trabajar juntos para el Señor. Muchas veces no entendieron lo que el Señor decía, y cada vez que Él les hablaba de la cruz, no lo entendían. Y era el equipo del Señor. Estaban 3 años con Él, 3 años escuchándole. A veces nosotros pensamos, si el Señor estuviera aquí en medio de nosotros y nos explicase las cosas, lo entenderíamos todo. Y perdonad que os diga que seríamos igual que los discípulos o peores. Ellos estuvieron 3 años viendo sus milagros y tuvo que explicarles después que iba a resucitar porque no lo entendieron. Y cuando Él fue a la cruz, todos le abandonaron. Hasta el orgulloso Pedro dice, no, yo jamás te voy a dejar. Y bastaron 5 minutos para que estuviera negándole 3 veces, incluso la última vez nos dice que con malas palabras. Y solamente Juan, el más joven de ellos, se quedó a los pies de la cruz. Y solamente las mujeres se quedaron a los pies de la cruz. Este era el equipo que el Señor Jesús estaba formando. Tenía muchísimas cosas positivas también. Pero lo que es importante ver a la luz del Nuevo Testamento y a la luz de la Biblia es que Dios puede utilizar a cualquier persona, basta que nosotros nos pongamos en sus manos. A veces nosotros vemos más limitaciones en nosotros mismos de las que Dios ve. El problema es siempre mantenernos en recordar que solo somos vasos de barro. Que un vaso de barro, la luz está dentro y la luz no le pertenece. Pero Dios ha querido reflejar su luz en nosotros. Sabéis, hay una historia muy, muy bonita de que cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos, los ángeles que siempre están aprendiendo grandes lecciones y viendo todas las cosas que ocurren en el mundo, es como si le preguntaran, esto no está en la Biblia, es solamente para entender un poco lo que estaba ocurriendo. Le dijeron, muy bien, Señor, has ido a la cruz y has resucitado, ascendido a los cielos, el mundo lo vio, en el sentido de que el mundo va a creer en ese evangelio. Pero, ¿quién va a hablar ahora de ese evangelio? Y el Señor le dijo, pues los discípulos van a hacerlo. Imagínate a alguien hablando con el Señor. ¿Pero quién? ¿Pedro, el que te negó? ¿Tomás, el que no creía absolutamente nada? ¿Felipe, el realista? ¿Juan y Jacobo, los a veces demasiado orgullosos? ¿Ellos van a hacerlo? Y el Señor dijo, sí. ¿Tú has dejado todo, absolutamente todo, en manos de esa gente? Y el Señor dijo, sí. Es cierto que con el Espíritu de Dios, pero dejó todo en manos de esa gente. ¿Me entendéis las comillas? Se dice aquí comillas cuando hablas algo. El Señor podía, después de haber resucitado, decir, pues muy bien, todas las mañanas o todas las noches, con la más bella puesta de sol que te puedes imaginar, aparecerá en el cielo, escrito en letras de luz, Dios tanto amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el mundo pueda verlo. O cada tanto tiempo, que sé yo, un ángel del cielo va a descender y va a explicar el Evangelio y todo el mundo lo va a ver. Él podía haber hecho miles de cosas para que la gente conociese el Evangelio. ¿Y sabéis lo que hizo? Dejarlo en manos nuestras. En manos de personas con miles de errores y con muchos problemas en nuestra vida. ¿Para qué? ¿Os acordáis lo que estamos leyendo? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de cada uno de nosotros. Porque el Señor se ha comprometido tanto con nosotros, que es lo que hablábamos ayer, cuando
Pablo estaba persiguiendo, Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. El Señor Jesús tuvo que presentarse delante de él y decirle: yo soy Jesús a quien tú persigues. Tan identificado estaba el Señor con cada uno de nosotros que el propio sufrimiento nuestro es el sufrimiento del Señor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que impresiona a Dios? ¿Os habéis parado alguna vez a leer en los evangelios, en la vida del Señor Jesús, cuáles son las personas a las que el Señor Jesús les dijo o las admiró? ¿Eran los ricos? ¿Eran los poderosos? ¿Eran los que tenían el poder en el tiempo de Israel? No. Era la gente más sencilla, la gente que quizás nosotros ni hubiésemos perdido tiempo con ellos. Era aquellos a los que el Señor Jesús les dedicaba su tiempo. Un día incluso tuvo que reñir bien fuerte a los discípulos porque ellos no querían que los niños viniesen y se sentasen con él. Y fue cuando el Señor Jesús le dijo: dejad que vengan a los niños, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. Y la Biblia dice que el Señor admiraba a la mujer con el flujo de sangre que le tocó, admiró su fe. La Biblia dice que admiraba al que daba un vaso de agua fría a quien lo necesitaba. Ese es el héroe de Dios, el que es capaz de dar un vaso de agua fría a quien lo necesita. El Señor Jesús dice que admiraba la fe de la mujer cananea cuando Él le explicó: mira, yo estoy llamado para sanar a Israel, y ella fue capaz de decirle: sí, pero de esa mesa de abundancia, cuando cae algo, cuando cae pan, incluso con eso que sobra me puede valer a mí, le dijo la mujer cananea. Y el Señor admiró su fe. Jamás dice en el Nuevo Testamento que admiró el poder de alguien, que admiró cómo alguien enseñaba, o cómo alguien hablaba, o cómo alguien hacía muchas cosas en su nombre. Siempre dice que sus héroes eran las personas normales y corrientes que hacían las cosas normales y corrientes para el reino de Dios. Y los héroes en la Biblia, la gran mayoría de las veces, en los tiempos del Señor Jesús, no tienen nombre. ¿Os habéis planteado, habéis pensado alguna vez en eso? ¿Cómo se llamaba el dueño del aposento alto? Cuando nadie quería tener en su casa al Señor Jesús y a sus discípulos, alguien le dejó su casa. ¿Cómo se llamaba? Solo el Señor lo sabe. Ese era un héroe de Dios. ¿Cómo se llamaba el hombre que le dejó un lugar en el mesón, aunque fuese en el pesebre, a José y María? ¿Cómo se llamaba esa familia? Solamente el Señor lo sabe. ¿Cómo se llamaba la mujer con el flujo de sangre? ¿Cómo se llamaba el buen samaritano? ¿Cómo se llamaban todos los héroes, entre comillas, de la fe? Que el Señor Jesús dijo: admiro la fe de esta persona, la fe de esta mujer, admiro lo que ha hecho. Ninguno tiene nombre, porque esos son los héroes de Dios. Y es una cosa que a veces nosotros perdemos de vista, y cuando trabajamos en el Evangelio nosotros admiramos a los nombres que todo el mundo conoce, y Dios le da la vuelta y dice: pues yo estoy admirando a quien es capaz de dar un vaso, un sencillo vaso de agua fría a alguien que lo necesita, a un niño. Y a veces más que a alguien que puede arrastrar multitudes o llevar a miles de personas a los pies del Señor, porque Dios ve las cosas de otra manera. Y el Señor Jesús veía las cosas de otra manera. Ahora, ¿cómo era su enseñanza? Vamos a ir un poquito más rápido para dar tiempo a hablar y preguntar. Algo que asombra al ver el mensaje del Señor Jesús es que era un mensaje radical. Se utiliza aquí esta palabra radical. No sé qué connotación tiene, pero literalmente radical es algo que viene del mundo vegetal, es decir, es algo que está profundamente arraigado en el suelo, que no se mueve por nada, que pueden venir vientos o lo que sea, que está firmemente pegado a la raíz. Eso era el mensaje del Señor. Él no cambiaba absolutamente nada porque una persona se pudiera enfadar. Sabía cómo decirlo, que eso es muy importante. Nosotros a veces le hacemos daño a las personas cuando hablamos. Y solamente Dios tiene el derecho de hacer daño a alguien para curar, ¿entendéis? Nosotros no. Y cuando leemos en la carta del apóstol Juan, perdón, en el Evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 4, cuando el Señor se acerca a la mujer samaritana y se pone a hablar con ella,
Es impresionante cómo el Señor le habla y cómo le enseña para no herirla, pero diciéndole exactamente las cosas. Nosotros le hubiéramos dicho a esa mujer, mira, cuando ella preguntó, dame de ese agua viva para que yo no tenga más sed, nosotros le hubiéramos dicho, mira, tu vida está muy mal, arrepiéntete, has estado casada 5 veces, ahora vives con alguien que, ¿cómo se diría aquí? Amigada o como sea. Sí, pero nosotros no le hubiéramos dicho, vives con alguien que no es tu marido, no hubiéramos sido tan finos. ¿Quién sabe lo que le hubiéramos dicho? Y ya está, y nos hubiéramos quedado tranquilos, palabra del Señor, porque esa mujer lo merece. Pero ¿qué hizo el Señor Jesús? Ni siquiera se lo dijo la primera vez. Solamente le dijo de una manera muy sencilla, llama a tu marido, porque el Señor sabía lo que pasaba en su vida. Y ella no se sintió herida con esa frase, sino que le dijo la verdad, le dijo, Señor, no tengo marido. Claro, y él le respondió, pues lo has dicho bien, porque has tenido 5 y ahora no es tu marido. Pero no la hirió, y le dijo exactamente lo que tenía que escuchar y lo que tenía que responder delante de Dios. Y os acordáis en el texto que leímos ayer, que Juan capítulo 1 dice que el Señor Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Las dos cosas. Hay muchas personas en el mundo, y desgraciadamente entre nosotros, entre los líderes de las iglesias, que solo nos gusta una de las dos cosas. Y hay personas que predican la verdad y hacen bien en predicar la verdad, pero no les importa si esa verdad puede destruir a quien sea. Y no hemos aprendido, aunque es un poco salirnos del tema, pero a veces yo tiemblo cuando personas van de otros lugares o a otros países y sin saber nada de lo que está ocurriendo, dicen la verdad de Dios de cualquier manera y quién sabe lo que puede pasar después, porque ellos se van y no les importa cómo queda ahí la gente. Y cuando Elías, ¿os acordáis? Cuando estaba en el monte y delante de los profetas de Baal, él manda echar agua alrededor del sacrificio porque Dios iba a llover fuego del cielo. A veces la gente piensa, bueno, era un poco una manera de decir, nosotros somos tan... Dios va a hacer un milagro tan grande que vamos a echar agua para que vean que es del Señor. Bueno, es una buena interpretación, pero normalmente las cosas que van a nuestro orgullo no suelen ser mucho del Señor. Esto es solo una interpretación personal, si no la queréis no os preocupéis, pero a mí me da la impresión de que Él mandó echar agua alrededor del altar, porque llevaba 7 años sin llover. Y había una sequedad terrible y él sabía que iba a venir fuego del cielo sobre el altar. Y él pensaba, quizás si viene fuego del cielo y ese fuego se extiende, quién sabe lo que podría pasar. Así que el fuego del cielo solo sobre el altar. Vamos a poner agua alrededor porque Dios va a enviar fuego. Y muchas veces nosotros tenemos que pedir a Dios que cuando Él envía fuego, Él tiene que hacer arder en nuestro corazón, pero que nosotros con su fuego no quememos a nadie. Eso era un poco lo que el Señor Jesús siempre hablaba a la gente. Y por eso Él habla de gracia y verdad. Y gracia en primer lugar. No es que el amor de Dios sea más importante que la verdad, que la justicia, pero Dios siempre habla de su justicia, digamos que rodeándola con la gracia, con su amor. Porque si Él nos rodease con su gracia, con su amor, su relación con nosotros, estaríamos perdidos todos. Pero no la gente de fuera, todos, desde el primero que estamos aquí. O alguno de nosotros merece algo delante del Señor. O quizá la persona más importante o el predicador más admirado por vosotros, después de años sirviendo al Señor, merece sencillamente una simple lágrima del Señor en la cruz, un simple sufrimiento del Señor en la cruz. No, nadie lo merece, es por gracia nada más. Por eso esa era la manera de hablar, pero al mismo tiempo el Señor explicaba su mensaje y no retiraba nada de su mensaje. Y Él le hablaba, por ejemplo, a los ricos y decía, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Y no le importaba si alguien estaba escuchando y decía, muy bien, pues yo no quiero escuchar más a este hombre, me voy. Es más, el Señor mismo les preguntaba a ellos, ¿os acordáis ayer a la noche? Y a los discípulos, ¿queréis iros vosotros también? Como diciendo, yo no voy a cambiar nada el mensaje que he traído del reino de Dios, nada en absoluto. Si queréis iros, podéis iros.
Eso era la manera de enseñar. No acomodaba el mensaje dependiendo de lo que las personas podían escuchar o no podían escuchar. Él les hablaba del reino de Dios. Y es más, Hechos capítulo 1, versículo 1, Lucas, que era un médico, sabéis, el que escribió el libro de los Hechos, y que Dios le inspiró por medio del Espíritu Santo, está explicando todas las cosas de una manera rigurosamente histórica y dice, las cosas que el Señor Jesús empezó a hacer, número 1, y enseñar, número 2. Y perdonadme si os digo que muchas veces nosotros le damos la vuelta y siempre decimos las cosas que empezamos a enseñar y después a hacer. No. En la Biblia es al revés. Hacer y después enseñar. Ese era el ejemplo del Señor Jesús. No quiere decir que nosotros seamos perfectos para poder enseñar, pero sí que tenemos que mínimamente por el Espíritu de Dios hacer lo que estamos diciendo. Y después enseñar. Esa era la manera de enseñar del Señor Jesús. Y sabéis, algo que me emociona del Señor es que Él jamás consintió a los que estaban jugando como con un pie en cada lado. Si nosotros hubiésemos hablado con el joven rico, y más cuando él conocía perfectamente la ley y la estaba cumpliendo, era una buena persona, que eso es una cosa que nosotros a veces no nos damos cuenta. Los fariseos, los cumplidores de la ley, eran intachables. La Biblia dice que había que ayunar una vez a la semana. En la antigua ley, ellos ayunaban varias veces por semana. En la ley decía que tenías que lavarte las manos antes de comer, sobre todo por un ritual de limpieza. Ellos se la lavaban 7 veces. En la Biblia dice que tenías que dar, ellos daban más que nadie. En la Biblia, en la antigua ley decían que tenías que orar a ciertas horas del día. Claro, ellos aprovechaban justo esas horas para estar por la calle, para que la gente les viese orando. Eso ya no es demasiado espiritual, porque además la Biblia, el Señor Jesús dice que se ponían en la esquina de la calle para que les viesen los que vienen de aquí y los que vienen del otro lado. Por eso dice que oraban en las esquinas. Eso no era muy espiritual, pero eran una gente intachable, no tenías nada que decirles en cuanto a defectos. Pero el Señor Jesús no movió ni un solo ápice, ni un solo milímetro, aquí se miden milímetros y centímetros, de su mensaje para ganar a uno de ellos. Y a lo mejor nosotros con el joven rico hubiéramos dicho, vale, tú amas al Señor y amas su ley, ven para la iglesia, porque es una persona que se puede aprovechar, tiene mucho dinero. No, el Señor Jesús dice que se entristeció y lo dejó ir. No quiso cambiar lo más mínimo el mensaje. Era un mensaje radical. Y por último, y antes de las preguntas, la clave de su mensaje siempre estuvo en la relación con su Padre. Siempre. Si nosotros predicamos otra cosa que no nos acerque al Señor, aunque sea muy buena, aunque sea muy bonita, aunque haya hecho bien a mucha gente, perdemos un poco el rumbo de nuestra vida, de lo que estamos haciendo. Estemos en el lugar donde estemos, si cuando nos vamos la gente no ama un poquito más al Señor o no tiene el deseo de decir, pues voy a leer mi Biblia, voy a conocerle más, quiero saber más de Él, quiero aplicar eso en mi vida. Quizás no hemos hablado exactamente lo que Dios quiere, porque nosotros nos vamos a ir, si no de ese lugar, sí de este mundo, un día nos vamos a ir todos. Y aún trabajando en una iglesia, y aún vosotros trabajando en una iglesia, aquí o donde el Señor os lleve por 30, 40, 50 años, si el Señor no viene antes, todos nos vamos a ir. ¿Y quién va a quedar? El Señor Jesús. Por lo tanto, cuanto más cerca esté la gente de Él, más estamos haciendo nuestro trabajo. Más estamos haciendo nuestro trabajo para Él. Y esa era su manera siempre de hablarle a las personas. Y lo que a mí me gusta decir también, el descanso más absoluto en la vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, ¿recordáis? Pero esa era la clave del mensaje del Señor. Dejadme decir que nosotros vivimos muy agobiados en nuestra vida. En Europa la gente vive muy preocupada. Y en estos viajes he visto que aquí es exactamente igual. Y lo que el Señor está explicando, su manera
hablar del reino de Dios es todo lo contrario, es descansar completamente en el Señor. Es descansar completamente en nuestro Padre. Vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas necesitáis aún antes de que se las pidáis. ¿Os acordáis? Mirad los lirios del campo, las aves de los cielos. ¿Habéis visto alguna vez a un ave, a una gaviota, a una golondrina con un problema de personalidad? O ir a algún sitio, es que no me encuentro muy bien, yo no sé qué hago aquí en esta vida, ¿no? Lo que a nosotros nos ocurre es por no descansar en nuestro Padre, por no haber aceptado el mensaje del Señor de que nuestro Padre cuida de nosotros, el mensaje del Señor Jesús. Incluso cuando Él está diciendo mi yugo es fácil. Vivir la vida cristiana por nuestra propia fuerza es imposible. Vivirla con el Señor Jesús, con el Espíritu de Dios limpiándonos y haciendo su obra en nuestra vida, es fácil. Solo es una decisión de que Él sea real en todos los momentos de nuestra vida. No solo aquí en la iglesia. Y sabéis una cosa, todas las personas a las que podáis ayudar de parte del Señor van a ver en vosotros si ese descansar en el Señor es cierto o no. Van a ver si ese mensaje es real cada día de vuestra vida o no. Van a palparlo, de alguna manera que nosotros no entendemos, van a verlo. Van a ver que el mensaje del Señor Jesús es completamente real. Por eso, cuando los discípulos hablaron con el Señor, me impresiona que jamás le pidieron al Señor que les diese más poder para hacer milagros. Porque incluso cuando salieron los 70, la Biblia dice que todos volvieron haciendo muchas cosas. Y espero que me entendáis esto y que no cause ningún problema. Todos volvieron haciendo muchas cosas y dice, hasta los diablos se nos sujetan en tu nombre. Y acordaos que entre los 70 iba Judas también. Y que el que iba con él no se enteró de que Judas no era, no. Él hizo exactamente igual que todos. Pero cuando volvieron, el Señor les dijo, dad gracias a Dios que vuestro nombre está en el libro de la vida, está escrito en los cielos. Pero los discípulos no le pidieron poder para eso. Y tampoco le dijeron nunca en el Nuevo Testamento, Señor, nos encanta cómo hablas, cómo la multitud escucha. Nosotros queremos hacer igual, queremos enseñar así. Tampoco. ¿Sabéis lo único que le pidieron los discípulos? Señor, enséñanos a orar. Y es muchas veces, desgraciadamente, lo que más olvidamos. Orar. Estar en la presencia de Dios. Y podíamos estar bastante tiempo hablando sobre lo que fue esa magnífica oración, el Padre Nuestro. Que el Señor no lo dijo para que nosotros lo repitiésemos muchas veces, pero sí para que tomáramos exactamente el esquema de lo que Él estaba diciendo. Yo sé que muchas veces, y porque gente repite una cosa demasiado, y hay religiosos que son capaces de decir el Padre Nuestro 20 veces y sin pensar lo que están diciendo, nosotros casi como que lo ponemos a un lado y perdemos una bendición del Señor. Porque si el Señor lo dejó escrito y dijo, vosotros oraréis así, es por una razón. Y una de las cosas que estamos haciendo en la iglesia y que nos está ayudando muchísimo es en las reuniones de oración, en cada reunión de oración, ir palabra por palabra en el Padre Nuestro y explicar por qué el Señor dijo cada una de esas palabras. Y si lo sentís del Señor, os desafío a que lo hagáis, porque os va a ayudar muchísimo en la oración, desde la primera hasta la última palabra. Porque no es para repetirlo, pero sí es para saber por qué el Señor lo dijo. Padre. La gente en Israel tenía muchísima religión. Conocían incluso el Antiguo Testamento. Había personas que conocían libros enteros de memoria, porque era parte de su religión. Eran personas buenísimas, os lo comenté antes. Buenísimas personas, cumplían la ley perfectamente. Yo siempre digo que eran personas buenas en el mal sentido de la palabra. Pero cuando el Señor Jesús dijo, vosotros oraréis así, Padre,
Está hablando de la palabra más íntima que se le podía dirigir a un padre, Abba en hebreo, que es lo que dicen los niños, la primera, no palabra, sino el primer sílaba, el primer balbuceo, gracias, que dicen los niños, Abba, que es papá. Y el Señor nos enseñó a orar teniendo a Dios como nuestro Padre, Padre personal, no como alguien tan lejos. Que estás en los cielos porque hay un trono en los cielos y el Señor está en él. Nosotros muchas veces estamos preocupados por las cosas que ocurren aquí en la tierra y no nos damos cuenta que la primera y la última palabra siempre la tiene el Señor. Y por eso dice que estás en los cielos. Cuando hablamos de santificar el nombre de Dios, estamos diciéndole que Él sea santificado en nuestra vida. Por lo tanto, cuando intentamos vivir en su voluntad, estamos santificando el nombre de Dios. Entonces, cuando estamos orando así, santificado sea tu nombre, ahí ya le tenemos que decir al Señor, pues hay cosas en mi vida que tú tienes que ir santificando, que tienes que ir cambiando. Y así cada una de las palabras hasta el final. ¿Por qué? Porque los discípulos entendieron cuál era el mensaje del reino, pero no lo entendieron perfectamente. No se dieron cuenta de que el Señor Jesús tenía que ir a la muerte, y mucho menos que iba a resucitar. Entendieron todas las cosas que el Señor Jesús hacía y vieron los milagros, y se dieron cuenta de que el reino de Dios venía con poder y con milagros. Pero entendieron que en la base de todo estaba la relación del Señor Jesús con su Padre, la oración. Y que muchas veces cuando el Señor tenía tantas cosas que hacer y había una fila de personas esperándole y muchas personas para que Él les enseñase, pues Él cogía a sus discípulos y decía, vámonos al monte a orar, para estar a solas con el Padre. Y Él, que era Dios mismo, cuando tenía una decisión importante, cuando tuvo que escoger a sus 12 discípulos, la Biblia dice que pasó toda la noche orando. Y era Dios mismo. Cuando iban a la cruz, dice que pasó toda la noche orando. Cuando tuvo que entrar en Jerusalén y decir aquel día, eso ya entraría en el mensaje profético y nos iríamos de tema, pero justo en el día de la entrada triunfal, cuando dice, Jerusalén, si supieses en este tu día, porque ese día se cumplían muchas cosas de la profecía, Israel no lo entendió, si supieses en este tu día lo que es para tu paz, pues él había pasado toda la noche anterior orando. Y a mí me asusta, y me asusta en mi vida personal y en la vida de la iglesia, cuando tantas veces hacemos y tomamos tantas decisiones sin pasar siquiera 10 minutos hablando con el Señor, 10 minutos orando. Y he estado en tantas reuniones de tantos comités por todo el mundo que se decidían cosas tan importantes, entre comillas, para la obra de Dios, casi sin orar. Sí, al principio vamos a orar un momento y ya está. Y la manera en la que el Señor Jesús hablaba era siempre el fruto de una relación íntima con su Padre, íntima. Por eso que si tenemos que crecer en alguna dirección, tenemos que crecer en esa dirección, de descansar en nuestro Padre, de pedirle, como el mismo apóstol Pablo está diciendo, al Espíritu de Dios que nos ayude en nuestra debilidad, porque muchas veces no sabemos orar como podemos, pero la Biblia dice que Él sí, así que Él nos ayuda en nuestra debilidad para saber lo que tenemos que decir. Y para reflejar, como estábamos leyendo en esa misma carta del apóstol Pablo, como en un espejo, porque la gloria no es nuestro, reflejar la gloria del Señor, la gloria de Dios. Y la Biblia dice que Él va a ir formando la imagen del Señor Jesús en nuestra vida, poco a poco, día a día. Quizás ahora no la vemos mucho, pero tenemos que tener la suficiente confianza en el Señor para mirar hacia atrás, hace 3, 4, 5, 10 años, no sé cuándo conocisteis al Señor, cada uno de vosotros, y decir delante de Dios, pues sí, todavía